Hola Fran, ¿cómo estás? Hola, hola, bien, ¿y tú? Bien, aquí estoy. Te tengo una sorpresa que no te he dicho, se me olvidó decirte. A ver, a Empecemos ver. con el tema y ahí va a salir mi sorpresa. Pero no es una sorpresa, sino que una sorpresita. Es una sorpresita. Algo que hice una vez a propósito del tema que vamos a trabajar hoy día. Ah, fantástico. El tema de hoy se llama ¿qué nos hace personas? ¿Qué nos hace personas? ¿Qué ¿Qué nos nos hace hace ser, personas? qué nos hace ser personas? Persona. Bueno, estábamos conversando antes de comenzar que la palabra persona se puede asociar relativo a muchas cosas en realidad. Mm, Por ejemplo, cuando salió la ley de aborto, ¿no es cierto? ujú. ¿Cuándo un ser humano comienza a ser persona? Ya, ahí ya empezamos con las disyuntivas de los Claro. significados, de qué significa, entramos al ámbito biológico, fisiológico, si el feto, que si tantos meses, que si cuándo nace. Y si uno en realidad busca en internet, te vas a dar cuenta que el ser persona está asociado solo a la existencia desde el momento del nacimiento. O sea, si lo vemos desde ese ámbito, todos los seres humanos somos personas en el momento en que nacemos. Ah, o sea que los malditos desgraciados que andan por ahí que uno le caen mal también son personas. Pucha. Pensé que Claro, con esto íbamos a resolver que ellos no. Ah, no, sí, entiendo, entiendo. Eso nos hace ser personas, estar vivos, en el fondo, haber nacido de un ser humano, como desde un ámbito más biológico. Ser humano nos hace persona, ¿cierto? Como una primera idea. claro. Bueno, y el ser humano, porque ¿Mm? eso es lo otro. Todos los seres humanos somos personas, o sea, el ser humano está constituido por un genoma humano. ¿Ya? Entonces, cuando uno habla de los genes, no estamos hablando de genoma, eso estuve ahí leyendo un poco porque es una unidad cromosómica que está asociada a muchas cosas, además del ADN, y eso también es como el inicio biológico de una persona. Entiendo. Entonces, se puede enfocar desde el punto de vista biológico, se puede enfocar desde el punto de vista de ser humano, y de la forma en que a mí me gustaría que lo conversáramos hoy día es cuando un ser humano ¿Mm? con propósito, ¿cuál es el propósito? Ahí que tenemos que pensar en eso, se convierte en una persona. Entonces, para aquello es, ¿qué propósito tengo? ¿Qué propósito tienes tú? ¿Y cómo vives ese proceso de convertirte en una persona para poder alcanzar ese propósito? ¿Me explico? Sí, te sigo. Estaba pensando en alguien que puede estar viéndonos, escuchándonos, que se pregunte, ¿qué es el propósito? ¿Qué es el propósito, Su? A ver, ¿qué es un propósito realmente? Algo que quiero hacer, algo que, bueno, que me propongo, ¿cierto? Pero el propósito como tal, como nosotros lo vamos a tratar hoy día, ¿qué sería? Bueno, el propósito de Ujú. convertirse en alguien digno, íntegro, eh, desde el autorrespeto, desde la confianza en sí mismo y desde la autovaloración. Eso, por ejemplo, podría ser un propósito transversal a cualquier meta con objetivos que queramos tener en lo profesional, etcétera. Aquí estamos hablando básicamente de relaciones humanas. Estamos hablando del propósito de llegar a ser un sujeto de derecho, como lo dice la ley, pero además con todas las bondades humanas que tiene que ver con el amor hacia uno mismo y el amor hacia los otros. Mm. ¿Cómo sé yo internamente que tengo un propósito? ¿Tú crees? Alguien que se pueda estar preguntando, oye, ¿yo seré una persona que tiene un propósito en la vida? ¿Es algo que se siente, que se encuentra? ¿Cómo podríamos aconsejar a alguien en eso? Como, ¿sabes qué? ¿Cuándo uno siente que tiene un propósito? ¿Es algo que se siente, que se sabe, que se dicta, que se piensa? O que ya ha cumplido su propósito. Ya, me gusta, me gusta. Por ejemplo, ¿qué es lo más importante que yo he hecho en mi vida? Conozco una persona que dice haber sido padre, Mm, haber sido
capaz de haber engendrado junto a mi señora este hijo, que para mí es lo más importante de la vida, y al cual yo, independiente a lo que yo me dedique, este era mi propósito, ser papá, y ser el mejor papá que puedo ser. Ese es un propósito de vida. Pero alguien puede decir, pero qué básico, depende. Porque si esa persona, por ejemplo, sufrió abandono, o una persona que vivió en un orfanato, obviamente que ese propósito lo dignifica, llega a la trascendencia con ese propósito, trasciende. Hay como una ilusión que es como que uno está en busca, ¿no es cierto? Como de este propósito y, y cómo saber, po. ¿Cachai? Yo me hago esa pregunta porque si tú me preguntáis hoy a mí cuál era mi propósito en la vida, yo creo que yo lo cumplí. Sin embargo, podría decirlo, explicar por qué y todo. Sin embargo, digo, o no, pues, porque también puede ser que haya otro propósito que yo desconozco y que está más allá, ¿cachai? También es bueno, yo creo, estar como en una búsqueda de ese propósito, como que son escalas. Este mismo hombre, este mismo ejemplo, quizás, claro, en este momento él siente que ese es su propósito, pero puede haber algo más, po. ¿Sabes lo que pasa? Que de repente hay tareas o acciones en la vida que parecen tan ínfimas. Mm. Imagínate, estoy hablando del agricultor, ponte tú, o la persona que se dedica, alguien me comentaba ayer que tomaba las semillas de los árboles y adentro de los rollos de papel confort iba poniendo la semillita, iba haciendo muchas plantitas y eran árboles nativos, entonces iba haciendo estas plantitas, iba plantando y reforestando. Imagínate, precioso, qué Lindo, tremendo hermoso. propósito de vida. Y quizás esa persona era ese su propósito, ¿te fijas? Pero no sé si buscar el propósito. Muchas veces uno realiza, desarrolla el propósito, pero no se da cuenta. Yo creo Mm. que también observar cómo vamos haciendo ese proceso. Y para ese proceso tenemos etapas que van como de menos a más. Entonces, podríamos comenzar nosotros un poquito, nos organizamos con el tema para ir de menos a más. Y aquí es donde viene mi sorpresa. En el punto 1, Sí, eso. léelo, ¿cuál es? Ya, dice, dejar de utilizar máscaras. Ok, Significa, ¿lo leo? ¿Lo leo? sí, o Significa resúmelo. no aparentar una cosa que no eres. O sea, dejar de utilizar tu máscara, que como el deber ser, me imagino que está acá, ¿cierto? Como ¿Ya? lo que yo realmente me da miedo, entonces no lo digo, sino que lo transformo en otra cosa. Aquí sale un ejemplo, por ejemplo. Dice, en el trabajo, por ejemplo, seguro que intentamos parecer más adultos, más seguros, despreocupados de lo que en realidad somos. Por ejemplo, Bueno, salgo con un chiquillo que me gusta, esto me ha pasado, por eso lo cuento, alguna vez hace años, salí con un chiquillo que me gusta y uno se hace como la linda, la chora, la inteligente, la que da lo mismo si no me pescáis en serio, mentira, pura mentira, porque uno en realidad, lo único, o sea, en ese caso yo quería estar con alguien que me quisiera, que me pescara en serio, qué sé yo, como esa mentira, ¿no? yo creo que cuando somos adolescentes o somos adultos jóvenes, utilizamos muchas máscaras. Yo recuerdo mis máscaras. Pero mira, yo hice mi máscara. Mira, ¡Oh, qué lindo! ¿cachai? ¿Cómo está pintada? Tiene una lágrima. Mi lado, mi lado derecho es la guerrera Sí, se cacha, y mi lado perfecto. izquierda es la sensible, la que se emociona, la emotiva. ¿Y sabes que fue tan sin querer como la pinté? Mira, esto es re simple. Para las personas que nos ven, este es el molde de mi máscara. Qué choro. Mira, ese es mi perfil, Sí. ¿ya? Bueno, resulta que tienes que hacerlo con otra persona, te acuestas en una camita, en un diván, en un asiento, da lo mismo, y te pones crema en la cara y pones papelito confort y vas así con pedacitos de papel, te vas parchando toda la carita protegiéndotela y pones vendas con yeso, de estas que Mm. venden en la farmacia, y vas poniendo pedacitos y vas haciendo tu perfil,
Y después eso se va a soltar. Cuando se seque, se saca y se transforma en esto. Y ahí Hermoso. tú puedes pintar tu máscara y es un trabajo muy bonito de crecimiento emocional o de crecimiento personal. Porque cuando tú te pones esta máscara, es increíble. De hecho, yo hice ese taller con una psicóloga y con mucha gente, en donde cuando tú tienes puesta la máscara, eres capaz de contestar cualquier cosa. No hay pudor, no te pasa nada porque te sientes protegido con esta máscara. Qué bonito. Entonces me acuerdo que yo me puse esta máscara y había una media luna de gente y todos tenían que pasar adelante y le preguntaban a la persona cosas bien privadas. Mm. No cosas íntimas, pero, por ejemplo, ¿qué hacías cuando chica? Y no sé qué, y tu mamá, y ¿qué te cantaba tu mamá? Cántanos algo que te cantara tu mamá. Y tú sin la máscara, tú dirías, pero es necesario, te pondrías así a la defensiva. Mientras que con la máscara, baja todas. Y ahí yo me di cuenta que es muy fácil comunicarse con una máscara puesta, Mm. porque la máscara te protege. Ese es como el aprendizaje, ¿no? Así que si alguien quiere hacer su propia máscara, la puede trabajar y es un trabajo hermoso, íntimo, personal. Y lo cierto es eso, que la máscara muchas veces nos permite ir con el personaje por la vida, pero ojo, que eso muchas veces no nos permite avanzar en nuestro propósito, Oh, de eso sí, ser me quienes encantó. realmente somos. Me encantó, me trajo como varios recuerdos, lo que dijiste, la máscara me encantó, me encantó. Bueno, cuando pequeña alguna vez en el colegio hice eso, lo de las máscaras, la técnica, Así sí, no he trabajado como tú lo estás contando, así que lo voy a hacer, me encantó. Yo creo que además a alguien que nos está escuchando también le dan ganas de hacerlo. Podríamos hacer un taller de máscara, me gustó. Bonito, podríamos bonito, hacer un taller de bonito. máscara y podríamos, ¿sabes qué? Decirle a las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, que una de las mejores cosas que pueden hacer en la vida, sobre todo si quieren desarrollar más esta habilidad social o trabajar los miedos, es hacer un taller de teatro. Los talleres de teatro te permiten trabajar con máscaras también, pero te permiten sacar a la luz todas esas cosillas que uno tiene por desarrollar y te van edificando mucho. Mm. Ayuda mucho a la autoestima o a la valoración personal. Lo otro que Muchísimo. me recordó lo de la máscara, fíjate, es que yo decía mucho eso cuando niña, decía mucho eso a mis amigas, les decía, siento que soy varias personas en una y no puedo ser como una, quiero ser una, les decía. Y era una como loca, era como cabra chica loca, ¿cachai? Como amiga, tranquila, como vamos a jugar. Y yo, no, es que yo siento que estoy aquí o estoy en tal lado, y yo les nombraba lugares y soy personas distintas. Y era un poco eso, era como usar un personaje como una máscara. Qué Y uno bonito, puede Su, usar me encantó. distintas máscaras, po. Uno, por querer ser esa persona que uno no es, porque uno se está construyendo y a veces se demora mucho uno en construirse, ojo, y en reconstruirse muchas veces Mm. por los porrazos de la vida. Entonces de repente uno usa una máscara, usa otra máscara, ¿verdad? Y lo ideal sería qué cosa, que fuéramos iguales en todas partes. Sí, Y así sí. como tú y yo conversábamos el sábado en familia, ¿no es cierto? Y conversamos aquí, así mismo hacemos los talleres, Mm. de una forma lo más transparente, auténtica, espontánea. No tenemos que fingir quiénes somos. Somos Sí, como somos. siento que es mucho más liviana la vida, sí, porque uno no tiene que estar como viendo, entonces aquí voy a decir esto y esto otro no, entonces, pero aquí a esta persona le dije esto y a esta no, hay como toda una maquinación ahí como agotadora de... Cuando uno se va para el otro lado, su como que peca un poco de lesa, así como, la cagué, ¿cachai? A mí me pasa un poco como que me siento tan libre de repente que suelto nomás, po, y de repente tiro como tallas muy fuertes, ponte tú. Me pasó el otro día, el otro día que estábamos, cuando hicimos el asado, me pasó que estuvimos juntas, para los que no cachan, que dije una cosa que sonó como un poco fuerte, pero, y todos quedaron como callados, y yo pensé, bueno, esto como que no lo debería haber dicho acá, pero era algo chistoso para mí, era algo que tenía que ver con los genitales masculinos.
pero, Ya, y como que lo no me único di que se cuenta. rió fuiste tú, y todas las demás quedaron como, ¿por qué estás diciendo eso? Y yo, bueno, pero no importa porque sea auténtico, ¿cierto? De eso se trata, un poco. Bueno, hay una serie de Netflix que empecé a ver porque ese día me la recomendaron. Se llama Rita, que no sé si la has visto. No, yo no la he visto, yo no la he visto todavía. Bueno, y como es como la versión femenina de Merlí. Ya, qué bueno, qué choro. Lo voy a ver, me ¿Profesor gusta. de filosofía? Sí, sí. Ya. Bueno, es como la versión femenina de Merlí. Y es una mujer que tiene muchos aciertos, pero también deja la embarrada y hartas metidas de pata, qué sé yo. Pero cuando tú lo ves, dependiendo del observador, tú dices, oh, la que se mandó, o te ríes de lo sin máscara que es, Mm, porque es una persona que no tiene y es absolutamente claro. Y en eso se le va la franqueza, se le va ¿cómo se puede? El descriterio, si tú quieres, o una serie de cosas, pero la mujer es ella. claro. Como decías tú en otra conversación que tuvimos en un live, era ella, eres tú genuina, Mm, ¿cachai? Entonces, eso es muy difícil de aceptar. ¿Y sabes por qué es difícil de aceptar? Porque una misma no se mm, aceptaría jamás mm. hacer eso en público. Claro, es un Entonces, juicio propio. es mucho más fácil hacer un juicio Mm, y enjuiciar o, perdón, enjuiciar o opinar o criticar antes de uno mismo decir, oye, pero si esta cuestión ya la he hecho un montón de veces, pero jamás me atrevería a hacerlo en público. Bueno, de eso se trata el proceso de convertirse en persona. qué Y lindo. eso no significa que vayas a ser una mala persona. Mm. Sí, me gusta, me gusta. Es ser crecido, es ser grande al propio estilo. No sé cómo explicarlo. Se explica, se explica. Vamos Es, con el otro punto, ¿te tinca? A ver si vamos. vamos con el otro punto. ¿Cuál sería? Eso. Dejar de sentir los debería. El deber ser. A el Yo deber debo ser. hacer esto, yo debo hacer lo otro. Hay Oh, dos opciones más. El yo puedo o el yo quiero. yo puedo y yo quiero. Lo Yo que pasa debiera. que, claro, es que lo que pasa es que hay tantos yo debo hacer uno, yo debo hacer dos, debo hacer tres, debo hacer cuatro, y resulta que cuando tú haces un listado de los deberías, te das cuenta que de todo el listado, tal vez de los 10 hay tres que deberías, por lo que sea, pero los Mm, otros 7 no son obligación. mm. ¿Sabéis qué, Entonces, Su? También es el debería, como que me pasa que se usa más el lenguaje coloquial también, ¿no siento? Tengo que. Y es como que uno pone la responsabilidad de ese hecho afuera. Yo discuto harto con las personas que me dicen, entro como en esa dinámica de discusión, ay, es que tengo que levantarme todos los días porque me alata y llevar a los niños al colegio, no sé, ya, estoy inventando. Y yo, pero es que tú no tienes que hacer eso si no quieres. Entonces la persona te dice, pero ¿cómo? Si yo tengo que hacerlo porque los niños tienen que ir al colegio. Entonces yo digo, ya, pero entonces tú eliges. Tú eliges porque tú quieres que los niños vayan al colegio, ¿cierto? Entonces tú quieres ir a dejarlo. Entonces tú no es como una circunstancia externa, ¿cachai? No sé cómo veis tú ese punto, pero a mí me pasa que al final todos esos tengo son decisiones, uno decide, por lo tanto no es un deber. O sí, o sea, hay gente que hace algo solo porque debe o al final lo quiere. Esa es como mi pregunta existencial. Porque es un deber, pero yo quiero, por eso lo hago, o lo hago sin quererlo hacer. Es fuerte igual eso. Como... yo conozco gente que se levanta los sábados a las 6 de la mañana a lavar. Yo no sé por qué no pueden lavar cualquier otro día de la semana a las 9 de la noche. No sé por qué lavar a las 6 de la mañana es mejor que lavar a las 8 o a las 7 de la tarde, no sé, no tengo idea. Pero hay personas que viven en ese deber ser porque se autoimponen y si no lo hacen de esa manera no funcionan. Entonces están entrampados en una mecánica cotidiana en donde el Mm, propósito se les escapa porque están metidos en el deber ser de cosas rutinarias. entiendo. En vez de ir, volvemos al tema que ya lo hemos Mm, conversado, de cuánto tiempo, de todo el tiempo existente, lo dedico para mí, para algo personal.
porque en ese tiempo personal es cuando yo me puedo transformar en una persona distinta, Bueno, y ahí es donde voy a buscar el más propósito, po, crecida. lo que tú decís, lo que estábamos hablando al principio, ahí es donde uno puede buscar el propósito, po. Porque si no, ¿con qué sentido, o sea, qué sentido de propósito tiene el deber ser, en este caso? El punto que estamos hablando. No tiene mucho sentido de propósito, tiene como más bien un sentido de cumplir por algo que está afuera, Así es. ¿cierto? Bueno, mira que está ligado a la que viene, que es satisfacer las expectativas de otros. Podría ser que ese deber ser estuviera totalmente ligado a lo que se espera de mi comportamiento. Claro. Si se espera de mi comportamiento, entonces estoy amarrado a una trampa perversa, como decimos nosotras, y no logramos desarrollarnos porque estamos satisfaciendo necesidades ajenas. No estamos en Mm, nuestra autorrealización, estamos en la realización de otros, mm, pero no sí. nos damos cuenta. ¿Te Es fijas? complicado, sí, es como una trampa. Es como una trampa. Es como la trampa del amor. Yo antes decía, hace años atrás, yo decía que el amor era una trampa. Porque uno, mira, lo que yo pensaba esto, que era una trampa porque uno caía como en una trampa de otro que te agarraba y te hacía en el fondo hacer lo que él quisiera. Y no, pues si la que estaba mal era yo la que empezaba a hacer lo que el otro quisiera. El otro no era culpable de haberme hecho caer en una trampa, era yo la que caía misma yo en una trampa. Es como, La, la trampa es permitir, claro, permitir que eso suceda, claro. Mm, ¿cierto? mm, La trampa es permitir que eso suceda. es permitir. Pero es uno mismo la trampa. Porque se Ahora, tiende mucho a mirar afuera, como me tocan todas estas personas que me trataron mal y que no me quisieron bien y no, y no. bueno, fíjate que todo lo que hemos hablado en otras sesiones está tan ligado a esto, está ligado con el tema de las creencias, está ligado con el tema de los juicios, está Sí, ligado con la codependencia, porque mira lo que dice el siguiente, dice, esforzarse para agradar a los demás. claro. Es el que Ahí estamos, están. claro, pero eso para agradar a los demás, claro. Entonces, estamos en los debería, estamos en cumplir las expectativas a otro y en agradar a los demás. Todo eso en un saquito es prácticamente una trampita perversa. Mm, Entonces, ¿cuál sería la mejor forma que podríamos utilizar para poder darnos cuenta de si nos está pasando esto? Lápiz y papel, cuaderno en mano. Ojalá tener siempre mm, un cuaderno donde podamos ir escribiendo lo que nos va sucediendo, lo que nos va molestando y donde podemos ir haciendo listados de cosas, cosas que nos agradan, cosas que no necesitamos, etcétera. Y aquí sería cuáles son mis deberes ser, a quienes quiero agradar, ahí estarían las expectativas. eh, y finalmente, cuando hablamos de esforzarse para agradar a los otros, estamos en estas relaciones de codependencia. sí. Que El no otro, tenemos que ahondar en eso porque ya hay un capítulo completo de las relaciones codependientes. El otro día alguien me preguntaba cómo saber qué es lo que, cómo sé qué es lo que yo hago porque yo quiero, en el fondo como más llevado a esto que estamos hablando ahora del propósito, o porque es para otro. ¿Cómo sé? Me pregunta alguien. Es que no sé, me decía, no sé cómo sé, cómo sé. Y yo era difícil contestar eso, pero yo le dije que una de las formas que uno tiene de saber es la guata, po. Lo que hemos hablado otras veces, como si te da rabia o te da una cosa así como no quiero hacerlo, es que tú no quieres, como pero sentirlo, como en el cuerpo. Podría ser otro tip, aparte del papel y lápiz, como en una circunstancia más de día a día, como si me piden algo y yo como que voy a decir que bueno, pero en realidad no quiero como que me pasa algo, como en el estómago, en alguna parte, quizás me pasa en el pecho, no sé, me pasa algo adentro. Decir, no, vos, ¿por qué voy a decir que bueno si quiero Mira, decir que no? la vez pasada hablamos acerca de la sabiduría del organismo, ¿te acuerdas? Sí, Dentro de esa sabiduría, que es donde se hace la contracción en el cuerpo, en donde tú sientes la tensión, está plenamente ligado a lo que es la intuición. Si tú buscas un lugar tranquilo, no te voy a decir en silencio absoluto porque es medio difícil, pero si te buscas un lugar, te sientas, respiras varias veces profundo, de esta forma abdominal que una vez estuvimos enseñando, ¿te acuerdas? En un curso. Y
y te conectas contigo misma, incluso te puedes poner una musiquita que tampoco es necesario, pero solamente para Mm, buscar la calma y la paz, tú preguntas. Haces la pregunta y esperas a que venga un pensamiento. Entonces tú puedes decir, ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Para qué me estoy metiendo en este problema? ¿Es bueno que lo haga para mí? Y espero. Pueden pasar varias cosas. El cuerpo se me puede balancear. mm, Si yo estoy de pie, suponte tú que yo busco un lugar y me pongo de pie y hago la pregunta y estoy con las piernas separaditas así como en el tamaño de nuestras caderas, ¿no? ¿Tú sabes cómo se hace eso? Voy a hacerlo aquí en el aire. Tú pones los dos pies juntos, mm. separas los talones y luego separas. Esa es la Ah, apertura tesoro. perfecta. Te lo vuelvo a repetir. Las patitas juntas, abro la punta de los pies y separo los talones. Esa es la apertura para pararse en una columna y bien relajados los hombros y puedo respirar profundo y puedo hacer esa pregunta. Pueden pasar dos cosas. Te viene una sensación o una percepción de respuesta que puede ser a través de un pensamiento o de una contracción. Por ejemplo, esto es bueno para mí, suponte tú que se te aprieta la garganta, tú te vas a dar cuenta que es un no. Mm, Tu sí. inconsciente te va a contestar, tu mente inconsciente te va a contestar. Y lo otro que te puede pasar es que el cuerpo se puede balancear hacia adelante o hacia atrás. Eso es un test kinestésico. Entonces, si tú estás de pie, te haces una pregunta y tú dices, ¿es necesario que vaya a tal lugar, por ejemplo, un viaje que no quiero hacer? Vamos a suponer, Mm, estoy en la duda. ¿Es necesario que vaya? Y el cuerpo se te va hacia atrás. Para mí ese es un no, porque uno primero pregunta, uno le pregunta al cuerpo, le dice, dame un no. Habitualmente el cuerpo se va hacia atrás. Tú ya sabes que ese es un no. Luego haces la pregunta, ¿es necesario que yo viaje? El cuerpo hacia atrás. Solito, se va solito. Haces otra pregunta, y si hago esto otro, paz, el cuerpo se te va solito hacia adelante. Ese es un sí. Es una forma kinestésica de poder conectarte contigo misma o contigo mismo y de poder ir relacionándote íntimamente con tu ser superior e ir tomando buenas decisiones, Es pero como, desde la intuición. Alguien me preguntaba, ¿cómo puedo desarrollar mi intuición? Ahí tiene dos herramientas para poder hacerlo. es como convertir tu cuerpo en una especie de péndulo también. Me gusta. Claro, es como un radar. Como fíjate que estaba pensando, se me vino a la cabeza esa imagen de cuando uno está como en un carrete o en una fiesta, bueno, ya no estamos tanto en eso, pero y conocemos a alguien que nos gusta o que nos atrae, su persona, no necesariamente sexualmente, sino que una puede ser un hombre, mujer, da lo mismo para una amiga, para lo que sea, tendemos, ¿no es cierto?, a acercarnos físicamente a las personas que nos atraen, ¿cierto? Nos acercamos y las tocamos. Yo siempre digo, amigo, le decía a mi amigo en los asados, en las cosas, amigo, te tocó el hombro todo el rato, la chiquilla, o sea, tú le gustáis, ¿cachai? ¿En serio? Sí, pues te está tocando. Pero esa es como la forma más banal de decirlo, pero uno tiende, ¿cierto? Y lo contrario, tiendes como a alejarte o querer no estar, compartir espacio físico con alguien que te produce algo extraño, como, ay, hay que Eso estar te lo como, da, me dio asco ese gallo, no sé, como una cosa rara, esa es la ¿cierto? proxémica de la que se habla, la proximidad. Mm, La proximidad te dice, y eso también es un testeo súper válido, absolutamente. Esa es la sí, intuición, es la cuando intuición, algo te dice que no, hazle caso a tu intuición. Eso es sí, muy importante. es ¿Ya importante. seguimos? Sí, sí. Ya. Ah, Eh, 5, comenz- autoorientarse, eso. Autoorientarse. Fíjate que una persona me decía ayer que está en un proceso súper personal y una de las cosas que ella hace todas las mañanas después de que desayuna, que se toma sus vitaminas, se saca los calcetines y pone los pies en el pasto. Y se sienta al sol, cuando están los días bonitos, por supuesto, y pone los pies en la tierra. Después de eso, está un rato, lee un ratito y se pone a desmalezar. Y cuando va sacando la maleza,
me dice, Susana, yo siento que algo estoy sacando de adentro de mí y puedo pasar horas sacando maleza y yo sé que cuando hago el acto de sacar la maleza, me estoy auto limpiando. Bueno, esa, por ejemplo, es una forma y de hecho ella no necesita terapia, ella solita está haciendo un proceso súper personal. Entonces yo a veces le digo, bueno, cuando necesites algo me llamas, pero de verdad que ella lo está haciendo sola desde algo muy intuitivo y ella misma se da cuenta que cuando hace el proceso de desmalezar es porque está sacando sus malezas del alma, ¿no? Mm. Y es un proceso súper bonito. Bueno, eso que es intuitivo es una autoorientación, es como tener también la respuesta a sus propias necesidades emocionales, espirituales, y de ir sanando. Entonces, de repente a uno se le ocurre, a la mayoría de la gente se le ocurren cosas, pero no las hacen. Sí, Háganse caso, háganse caso. sí, eso te iba a decir, que hay cosas que uno sabe, así como lo que tengo que hacer ahora es esto. No sé, como a mí se me venía a la memoria como cuando yo estoy triste, ahora ¿Ya? que tengo la posibilidad de hacerlo, lo he hecho siempre, pero ahora que tengo más la posibilidad de hacerlo porque tengo un patio como con más naturaleza, yo no abrazo árboles, o sea, abrazo árboles porque lo encuentro choro, pero no es eso lo que me sana. Me sana más como, por ejemplo, ducharme, envolverme en una toalla y acostarme en la tierra. Me tiro como en el pasto o en una baldosa incluso, pero como a tierra, como ahora tengo gato y los gatos como que se me suben arriba, es muy lindo, es como una sensación como de conexión. Y eso lo hago, es una cosa como intuitiva y un montón de cosas, pues, un montón de cosas así, como desde que uno, cosas más sencillas, no sé, una época que yo trabajaba en una oficina y en la hora de almuerzo yo me la tomaba, pero los últimos 20 minutos yo me encerraba en la oficina y dormía, porque sabía que tenía que dormir 20 minutos para sentirme mejor, porque me sentía muy cansada, por ejemplo. Quizás alguien podría decir, no, yo ni que dormiría en la oficina. Yo cerraba la puerta y dormía. Si era mi hora de almuerzo, porque no podía dormir, digamos. Pero como desde eso, desde lo más simple yo creo hasta lo más psicomágico, como escucharse, ¿cierto? Mira, un día, hace como una semana atrás, alguien me contactó y estábamos en consulta y me dice, ¿sabes que necesito orientación? Y me pregunta por orientación laboral. Y me empieza a hablar, 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 y yo me doy cuenta que orientación laboral nada. Lo que necesitaba era ordenarse amorosamente en el plano familiar. Mira, nada que ver, po, nada que ver con Nada que ver. nada que ver. Entonces, ¿cuál fue la primera orientación y el primer orden del amor que le sugerí? Te conté una historia. Es súper interesante porque en la historia, la persona escucha la historia y dice, eso mismo me pasa a mí. Mm, Porque yo no conozco la historia, en ese momento yo no conocía su historia, pero le digo, mira, hay varios órdenes del amor para que la cosa funcione, no sé qué, y a la primera fue así como tuché, que es respetar las jerarquías. En un hogar se respetan las jerarquías, y siempre la persona mayor va a tener la jerarquía frente al que viene después, lo mismo en un trabajo, al primero que llegó, al que tiene más experiencia. Cuando tú no respetas esa jerarquía, la cuestión no va a funcionar, no va a funcionar. Cuando tú le haces la reverencia al otro, por ejemplo, voy a decir cualquier cosa, una técnico paramédico mm, que ha trabajado 35 años en el Carlos Maquena, y viene una enfermera de la Universidad de Chile recién titulada. claro, ¿Qué tú me crees que va a entiendo, pasar? claro. Llega hasta incluso con un puesto de jefatura la enfermera que sepa mucho, pero la otra se le va, ¿cómo se dice?, a espantar, porque de verdad, y lo más probable es que la técnico paramédico tiene 35 años de experiencia y hace las cuestiones de cierta manera y mejor que la enfermera que viene recién titulada. Entonces, ¿qué es lo inteligente ahí? Porque ahí hay jerarquías cruzadas, ¿no es cierto? Hay Claro, una que está de jefatura y que es la joven, y hay otra que es la subalterna y es la que tiene más experiencia. Bueno, lo más inteligente es que la que viene llegando le haga esta reverencia, que no es literal, sino que es honrarla y darle el crédito de la experiencia. Y si eso sucede, las cosas van.
no solamente va a aprender mucho, sino que la armonía, qué mejor que poder trabajar en un lugar con la armonía de la experiencia de las personas que llevan más tiempo. Esas jerarquías, por ejemplo, son órdenes del amor. Mm. Autor Bert Hellinger, constelaciones familiares. Y cuando uno hace eso, Fran, las cosas se van solucionando solitas. Entonces, volviendo al tema de la autoorientación, hacerse caso intuitivamente y ir de alguna manera pavimentando y empedrando, finalmente es la única forma que nosotros podemos ir avanzando en vez de andar pidiendo o tanta ayuda o nada de ayuda. Uno siempre tiene la capacidad de poder darse cuenta qué es lo que necesita. Lo Mm. que pasa es que no nos atrevemos y siempre necesitamos preguntarle a los demás. Y hay como dos pasos ahí, ¿ah? Porque una cosa es darse cuenta de lo que uno necesita y ¿Mm? otra cosa es la acción, po. O sea, Claro, sí, de todas maneras. o sea, ahí ya comenzar a hacer un proceso. Mira, ahí estaba, ¿viste? Saber que cada uno de nosotros es un Claro, proceso o sea, y claro, que es un proceso diferente. Tu proceso es distinto al mío, respetar ese proceso. pucha que es ¿Por qué? lindo eso, me gusta. Es lindo porque te permite compartir mejor con los demás, con los que uno quiere. Verlo amorosamente como desde ese lugar. Mira, cuando imagínate que hay 20 personas en una sala y hay una que está monitoreando al grupo. Está la monitora ¿Mm? más 19 historias. Cada persona es una historia. Mm. Cada persona es un lenguaje distinto. Cada uno es una experiencia distinta y cada uno es un proceso. Entonces, imagínate lo difícil que es crecer emocionalmente en equipo cuando tenemos procesos tan disímiles, Mm. cada uno del otro, tan distintos. Entonces, es como siempre recordar que detrás de ese ser humano hay un proceso diferente. En esa medida, si uno respetara siempre eso, las cosas serían maravillosas. Sí, Porque no harías comparaciones, claro. porque no harías juicios, porque darías las mismas oportunidades, no discriminarías. Mm. Entonces, recordar que siempre cada uno es un proceso. Qué lindo, me Qué bonito, encantó. Algo súper claro. importante para el liderazgo por lo demás, ¿ah? Eso, como tenerlo ahí. Ahora, ¿por qué eso serviría o sería útil para llegar a ser persona? Porque tiene que ver con uno mismo también, pues, porque uno, creo que mientras uno más comprende el resto dentro de su proceso, se acepta más a sí mismo también, pues. Mm. O sea, si acepto el resto, me acepto a mí mismo también, en mis procesos, en mis tiempos. Es como subir una montaña y que una persona flaquita lleve una mochila con un pedacito de pan así. Y que otra persona gordita, ponte tú, que es distinta en su fisonomía, llevara, no sé, 40 ladrillos en la misma mochila y tienen que subir la misma montaña. Entonces, son procesos distintos, ambas personas tienen historias y procesos distintos, pero el propósito también es alcanzar la felicidad, por decir algo. Claro. Todos quieren llegar a la cúspide, todos quieren llegar, pero van a llegar en tiempos distintos, en ritmos distintos, pero van a alcanzar el propósito igual, siempre y Mm. cuando inviertan esa energía y quieran hacerlo, porque al Claro. final es una decisión personal. Hay muchas personas que no quieren hacerlo. Bueno, comenzar a aceptar la propia complejidad. ¿Te ha ¿Ya? pasado alguna vez que no te entiendes a ti misma? Sí, sí, un montón de veces. Una de las cosas que yo aprendí hace muchos años atrás, que no hay nada más incoherente que un ser humano. No De hay todas nada más maneras. incoherente que un ser humano. Por Dios que somos, pensamos, un día decimos una cosa, luego hacemos otra, al otro día volvemos a pensar como pensábamos 2 días antes, y así nos vamos la vida completa. Y sí, somos complejos los seres humanos. Entonces, aceptar esa complejidad, ponerle un poquito de sentido del humor y seguir adelante nomás. Cuesta, siento que hay personas que les cuesta más que a otras aceptar ese como
ese fallo propio, como de, pero ¿cómo? Si yo dije que nunca más y ahora estoy en esto, entonces como autocastigándose. Mira, yo eso Sí. me casé con un ex, me casé con un ex con el que yo terminé. O sea, así como mis Y amigas, terminaste, claro, lo peor eran mis amigas, como, pero el mismo, volviste con el, no, espérate, a ver, espérate, pero, y yo, sí, 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 porque quiero y puedo, pero era como tan incoherente para toda la gente que me rodeaba ese hecho, como, y, y para mí también, inconsecuente. claro, y para mí también, y después me casé y fui feliz, o sea, en el fondo me gusta este ejemplo porque es como que yo misma me sorprendí a mí misma. O sea, si tú me preguntas a mí, yo jamás nunca pensé que íbamos a volver y menos que me iba a casar con él. ¿Me cachai? No estaba en mis Obvio. planes. O sea, cero, cero. Así como cuando me debe haber pasado jornadas diciendo, no, Nunca más. nunca más lo voy a ver, quemé cosas, quemé, literalmente rompí, quemé recuerdos con él, que de hecho ahora es muy divertido porque eso ya no los tenemos. Entonces yo le digo, de esos platos que yo rompí cuando terminamos, sí, me dice de eso y me reímos. Porque yo destruí cosas, ¿cachai? Y bueno, y el ser humano es muy incoherente, es verdad. En ese Bueno, comprenderse en esa complejidad. A veces estamos enredados, enredados y no sabemos. ¿Sabes lo que hay que hacer ahí? Nada. Si alguien nos está escuchando, estoy súper complicada por esto, ¿qué hago? Nada, no hagas nada, amigo, no hagas nada, amiga, quédate ahí, quieta. Es el momento de hacerse el muerto. Me gustó ¿Sí o ese no? consejo, sí, me gustó. Esperar nomás, algo va a pasar. No siempre tiene que uno resolverlo. Absolutamente. Bien. Ah, mira, 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 que choro lo que viene, porque dice, comenzar a abrirse a la experiencia. Pues. Ahí está. Abrirse la experiencia es ver la oportunidad, ¿cierto? Mm, sí, sí, es ver la oportunidad. Es como Fíjate que, que hay, sí, dale, no, es como que te iba a decir que es como quedarse en la carretera en pana, pues. Como me encanta ese ejemplo, porque es, o ¿ya? puede ser una gran aventura, como puede ser la peor tarde de tu vida, pues. O sea, eso, es el COVID, es la pandemia. ¿Cómo miro esta pandemia? ¿Cómo miro, ha sido la peor época de mi vida o he descubierto cosas nuevas y no todo nada, pero me refiero que hay en esta diferencia han habido muchas oportunidades. Lo mismo que estamos haciendo ahora es gracias a eso, pues. Bueno, yo no sé si tú, me imagino que esto ya lo habías visto alguna vez, yo jamás, y pensaba que era atroz. Y aquí estamos. Sí, pues aquí estamos, y maravilloso como es. Absolutamente, bueno, absolutamente. Eh, es expandir, es abrir, es compartir. Qué importante eso que tú decís, como de abrir, expandir. A mí me pasa que me relaciono con algunas personas que sienten mucho miedo como a hacer cosas nuevas. Y siempre Ya, me miran a mí en esta osadía como de, ay, la oportunidad y encontrar y que tú vas y vas igual. Ya, ya, pero yo siempre les digo, lo que pasa es que uno no pierde lo que era. Uno avanza con lo que es y se agranda, porque encuentra como que hay una sensación de miedo al cambiar, ¿ah? Como de que uno va a dejar de ser quien es y va a ser otro. Y no, y yo siempre les digo, y no, tú sigues siendo más, es como signo más, sumatoria, más lo nuevo, no es, y entonces lo nuevo, no, es más lo nuevo, ¿cierto? ¿Crees que eso es así, Su? Como que uno va sumando, se va como agrandando, como expandiendo. bueno, no sé, en una línea de vida, yo te puedo, o sea, si algún día lo conversamos, te muestro de haber estado con pánico escénico a no ser capaz de hablar en público, a lo que estoy haciendo hoy día. Son tantas las situaciones que le he dicho sí, habiendo o pudiendo haber dicho que no por miedo, y uno va de a poquito, de a poquito, de a poquito, y al final es como encontrarse a sí mismo y ver las características propias, las que sí tenía y no sabía, Mm, las habilidades desarrolladas,
ser un ejemplo vivo de que esto sí se puede. Hoy a todo esto tenemos que promocionar nuestros cursos, porque Sí, tenemos que compartir nuestros cursos, tenemos cursos a propósito de esto del pánico escénico, o de las personas que quieran trabajar a través de internet y todavía no se atrevan. ¿Ya? Vamos a poner una fecha para poder hacer este sí, curso. sí, buenísimo. Y además ya estamos promocionando aquí en Instagram y en Facebook todas las terapias, po. Terapias individuales, lo mismo esto laboral que tú estabas ahí hablando, ¿cierto? Cuenta un poquito de esa terapia, como de la sesión terapéutica integral, como de cómo funciona. Uno va, te pregunta algo, va como con un problema, ¿cómo es? Bueno, es que es tan relativo, Fran, porque hay personas que necesitan apoyo laboral y en el transcurso de la conversación se dan cuenta que no va por ahí el tema, Mm, como otras personas que es todo lo contrario, así que no podríamos poner así como que es un modelo a seguir, pero sí, efectivamente, y podemos trabajar en conjunto porque tú también con las cartas y con el tarot terapéutico también ayudas muchísimo. Así que nada, solamente contactarnos y a trabajar juntos. sí, sí, qué lindo. Me encanta. Me encanta además que ahora que estamos ya como hemos podido tener algunas experiencias de tarot, ponte tú, de lo que yo te puedo hablar, como algunas atenciones, como que se traspasa la energía. Yo tenía un poco de cosas así como, voy a confesar, que como que yo lo había hecho harto, pero en vivo, pues, presencial, no por internet. Y la verdad es que funciona igual, o sea, la energía universal, la energía está ahí, fluye y eso me sorprendió a mí misma porque yo decía, al principio con un poco de miedo, lo confieso, como, pucha, será igual y es lo mismo, o sea, la persona le hace sentido, la energía a uno le llega, es muy lindo, es como, wow. Claro, pues si estamos conectados a una fuente energética, no tiene que ver nuestra presencia corporal. Yo tenía mucho rollo con eso cuando esto partió, como, ¿cómo voy a sentarme con la Susana a hablar? ¿O cómo le voy a leer el I Ching o el tarot a alguien? No puedo. Y era como, no, estaba como súper traumada. Y sí, o sea, claro, no estamos acá, no está la piel, no, pero está la energía. Necesario, no es Está la necesario. energía, y eso es más espiritual todavía, porque está la energía, ¿cachai? Qué lindo, me encanta. Sí, se crea el campo energético y la verdad es que estamos todos unidos, así es que, bueno, solamente experimentando se puede saber cómo funciona. Sí, Bueno, y terminemos entonces con lo que nos va quedando, que sería la aceptación de los demás. sí, Y eso tiene una mini fórmula de ecuación que es a mayor aceptación de mí misma o de mí mismo, mayor es la aceptación hacia el otro u otra. sí, qué O lindo, qué sea, fuerte eso, es ¿cierto? así, sí, es así, o sea, a mí todavía me pasa que de repente, claro, como que no tolero ciertas cosas de algunas personas con las que me relaciono, pero empiezo al tiro como en la dinámica de por qué esto me molesta, ¿cachai? ¿Por qué a mí me molesta? Ya no es como, oye, es que tú, sino que, ¿por qué a mí me molesta esto? A ver, ¿por qué me molesta que una persona sea impaciente? ¿Será porque yo soy impaciente? ¿Será que yo tengo un tema con eso, ¿cachai? Pero es Claro, lindo también trabajarlo así, porque lo que a uno le molesta en el otro o no acepta en el otro, que es lo que estamos hablando, es porque uno no lo quiere aceptar en uno, po. Y es así. Pero que cuesta que todo el mundo lo vea, o sea, que cualquiera lo vea así, ¿ah? Cuesta como que una vez, a mí me encantaría empezar así como, a ti te da rabia esto de mí porque tú, bla, 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 pero bueno, no se puede andar así por la vida tampoco, pues. ahora, la ganancia secundaria maravillosa es que cuando tú comienzas a aceptar al resto, es como que la vida pasa, tú te subes a este carrito, que es como los jueguitos de Diana, ¿no? Subes a este carrito que te pasea por todas partes, disfrutas de todo, no te agarras con nadie porque la verdad es que no te llega ni la ofensa, no te llega la crítica, nada te llega, porque de alguna manera como que vas asumiendo que eso es del otro, no es tuyo, Mm, y sí, mejora la calidad de vida. sí, mejora la calidad de vida, montón, montón. Mejora la calidad de vida porque te dejas de enojar, te dejas de andarte,
todo lo que hablamos el otro día, ¿no? Y te dejas de relacionar con personas, bueno, lo de las personas tóxicas, ahí también, claro. Te dejas de ofender, claro, te dejas de ofender, ya todo te parece que da igual en el fondo. Y te conviertes en el verdadero tú, que yo me enamoré de esa frase que tú dijiste aquella vez, te enamoras de la verdadera tú que eres y, y vas feliz con esa eh, personalidad limpia, sana y sin esta máscara con la que comenzamos hoy día. Sacándonos esa máscara, siendo nosotros mismos, sin necesidad de ocultarnos detrás de un personaje y somos más felices, pues, Fran. Sí, somos más felices. Ese es el último punto que salía acá en el texto, como confiar, confiar en uno mismo, po. Uno empieza a confiar en uno Absolutamente. mismo. O sea, porque yo quiero nomás, po. O sea, y porque yo quiero nomás, pues si no tiene por qué haber otra explicación y porque yo creo, pues y listo. Qué lindo. Sí, Y, es así. y por último, aunque me equivoque, yo lo que yo quiero. Y es libre, pues. Me encanta. Y son tus errores. Son mis errores. Y son tus errores o son mis errores y es la única forma de aprender. Bueno, hay tanta gente linda que nos ama que no quiere que nos equivoquemos, pero no es la idea. La idea es vivir la propia vida, ¿verdad? Verdad, verdad. El otro día me despedí de mi hijo y me vi a mí misma diciéndole, confía en ti, confía en tu instinto. Y tú te reíste, tú estabas ahí, Su, cuando le dije, y tú te reíste. Eso es, hay que confiar en uno y en los instintos. Maravilloso. Sí, me reí, pero no me reí porque me diera risa de Sí, te ti. entiendo, entiendo. Me Ya, imagino que ok. no. No Dije, tengo que explicarlo. la Su se rió, yo pensé, porque lo encontró lindo, como le gustó. Eso me pasó. Como, eso Imagínate, no, es que ¿para qué me voy a poner dramática o melodramática? Pero imagínate que uno siempre dice, despídete todos los días de tus seres queridos como si fuera el último día, ¿no es cierto? sí, Lo he pues, escuchado sí. nombrar. Bueno, yo solo empecé a hacer años atrás, yo jamás despedirme enojada, aunque hayamos tenido una pelea, aunque hayamos tenido, dame un beso, pero dame, bueno, pero hazme así con la mano, pero ya, pero chao, te amo. Aunque el otro no te quiera, porque, chuta, uno nunca sabe y ya tantas historias que han pasado, ¿no? Entonces tú le diste un abrazo a tu hijo y le dijiste eso y dije yo, no, se pasó. Y acuérdate siempre, le dijiste, confía en tu intuición. Y yo dije, manerita de despedirse, no puedo creerlo. Ay, Buena, buena, su, buena. estuvo buena. Oye, mi mamá hacía eso. Mi mamita hizo eso, mi mamá se murió yo muy joven y mi mamá hacía eso. Y cuando yo tenía 14, 15 años y me lanzaba ese tipo de frases, yo decía, no puedo repetir ahora, pero me daba lata, pues decía yo, De esta más. señora, esta vieja, no sé qué, hay típica adolescente. Pues. Y cuando no la tuve, todas aquellas frases memorables se me vinieron y me han servido para el resto de la vida. Así que, nada, pues, hay que decir esas frases nomás, Fran, está bien. Qué lindo, Su. Te quiero, te quiero. Yo también, Nos yo vemos, también. nos vemos. Despidámonos de nuestros seguidores, de la gente que nos ve. Ya. Contáctenos, llámenos. Ahí están todos los números, los correos en el perfil, está la página, está todo en el sitio web, ¿cierto? Oye, me veo porque se está haciendo de Siemprejuntos.cl. noche. Sí, todavía te ves. Yo como que me iluminé como por la luz artificial, ya como que se hizo de noche. Bueno, un beso y hasta la Mm, próxima. Que estén bien. chao. Chao.